Brujas vampíricas o tlahuelpuchis. Durante el día, parecen mujeres comunes. Pueden ser tu vecina, la señora de la tienda o la abuela tranquila que se sienta fuera de su casa por las tardes. Se dice que abandonan su forma humana y se convierten en bolas de fuego que cruzan el cielo o en animales como guajolotes, perros o aves nocturnas. Antes de comenzar esta historia, necesito que entiendas algo. En Tlaxcala hay una palabra que casi nadie fuera del estado conoce. Una palabra que no suele decirse en voz alta por la noche. Tlahuelpuchi. El término viene del náhuatl, Tlahuelpuchtl, que puede traducirse como sahumador luminoso o el que arde y brilla. Y según el folclore tlaxcalteca, las tlahuelpuchis son brujas vampíricas. Durante el día parecen mujeres comunes. Podrían ser tu vecina, la señora de la tienda o la abuela tranquila que se sienta fuera de su casa por las tardes. Pero cuando cae la noche, se transforman. Se dice que abandonan su forma humana y se convierten en bolas de fuego que cruzan el cielo, o en animales como guajolotes, perros o aves nocturnas. Su objetivo, según la tradición, son los bebés. Se alimentan de su sangre, dejando apenas un pequeño moretón como marca. En muchos pueblos, no lo consideran mito, lo consideran una advertencia. Y lo que ocurrió aquella noche en los terrenos cercanos a la Malinche nos hizo entender por qué. Esto pasó hace algunos años, cuando yo era un estudiante. En el salón comenzó la clásica plática de hacer algo diferente. Alguien propuso ir a acampar al volcán de la Malinche. Un compañero comentó que su familia tenía unos terrenos del lado del Ixtenco, lo suficientemente retirados como para no molestar a nadie. Éramos más de 20 los que dijimos que sí, pero el mero día solamente llegamos 4. Pero pues ya estábamos ahí. Y cuando eres joven, cuatro personas son suficientes para hacer ruido. Nos subimos a una Toyota Pickup ochentera que tenía mi amigo, de esas que vibran cada vez que cambias de velocidad, pero pues nunca te dejan tirado. El camino era de terracería y este se fue estrechando mientras subíamos. El aire era más frío, me refiero, o sea, más frío que en el pueblo. Y pues el silencio estaba brutal, o sea, no había nada de ruido, ni siquiera grillos, ni pájaros, nada. Llegamos alrededor más o menos como de las 5 de la tarde y el lugar estaba impresionante. Había muchos árboles muy altos, de esos que tienen troncos gruesos, y piedras enormes como si alguien las hubiera dejado caer. El monte estaba espeso, pero muy hermoso, y no había casas cercas. Ni siquiera había postes de luz, imagínense. No había absolutamente nada. Lo único que había era naturaleza y silencio. No sé si alguna vez ustedes han hecho eso de salir a acampar a lugares así. Si no lo han hecho nunca, la verdad se los recomiendo. Pero bueno, cuando llegamos nos instalamos y pues comenzamos con el plan. Y nuestro plan era carne asada, unas bebidas, la fogata y el cotorreo.
Y pues tuvimos que improvisar un asador con 2 piedras grandes y una parrilla que ya traíamos en la camioneta. Pues como no traíamos carbón, pues cortamos algo de leña y pues con eso hicimos nuestra carnita asada. La verdad todo iba perfecto. Pues ya preparamos nuestra carne asada, nos la comimos, nos reímos, hablamos de la escuela, de los problemas con los maestros. Sí, los maestros. No se hagan, ustedes también suelen hablar de los maestros. ¿Cómo de que no? Bueno, pues estábamos en eso, ¿no? Y hasta que de repente pues salió el tema de una compañera que le gustaba a uno de nosotros. Y ahí fue cuando cambió el ambiente. Él dijo que sí le gustaba, pero que le daba miedo, ya que pues en su colonia se decía que la abuelita de esta persona tenía fama de bruja y que hace años en ese barrio llegaron a amanecer bebés muertos sin explicación. No tenían sangre y solamente tenían un pequeño moretón así como en la pancita, y que la gente murmuraba que esa señora era una tlahuelpuchi. También se decía que esa condición se heredaba. O sea, si tu abuelita era una tlahuelpuchi, es muy posible que tu mamá también lo sea. Y si eres mujer, es posible que si tu mamá lo es, tal vez tú también lo seas. Bueno, se dice que pasa de generación en generación, pero solamente afecta a las mujeres. Uno de nosotros se burló inmediatamente y dijo, nah, eso es puro cuento. Y ya pues otro de los compañeros intervino, recordando que cuando estuvo de moda el tema del chupacabras en esa misma zona, se hablaba de criaturas sin pelo, parecidas a perros. Llegaron a ver un documental ahí en History. No sé si vieron así como los videos de el chupacabras y que no sé qué, y que decían que en Texas habían encontrado un chupacabras y lo que mostraban era como un perro sin pelo. Bueno, pues algo así nos estaba platicando el compañero. Que perro sin pelo merodeando los campos. Bueno, con eso él cortó la plática que traíamos en ese momento. Nunca hubo ataques confirmados en este lugar, pues quiero aclarar esa parte, o sea, sí se llegaron a decir que había criaturas de ese tipo, que había chupacabras, o por lo menos que se habían visto así, animales extraños que nadie reconocía. Pero aquí en esta zona, en Tlaxcala, jamás supimos de un reporte que alguien haya dicho, no, pues apareció un chivo sin sangre, apareció una gallina sin sangre, no, nada de eso. Pero bueno, el miedo nos quedó. Y las horas pasaron entre risas, hasta que llegó la madrugada. Y con ella también cambió todo. El silencio se hizo más intenso. Y más o menos a unos 200 metros, entre la densidad de los árboles, comenzaron a escucharse sonidos extraños. Imagínense, están en un lugar completamente silencioso. Ya es de madrugada y se comienzan a escuchar ruidos raros. Pero bueno, estos ruidos, chicos, eran más parecidos como a gruñidos, y se escuchaba como que algo andaba correteando pues algo más. Por la zona en la que estábamos pensamos, coyotes persiguiendo algo. Y después se empezaron a mezclar sonidos como de guajolotes. Nosotros nos miramos entre nosotros y pensamos, seguro están cazando. La verdad, eso nos tranquilizó. Y bueno, acabo de decir, pensamos, pero la verdad lo dijimos. Eso fue lo que se nos ocurrió, pues. Eso que se escucha, esos guajolotes, seguramente pues andan por ahí en el monte, ¿no? Y eso que se escucha que los anda correteando, pues seguramente es un coyote.
Bueno, pues como les decía, pensar eso la verdad nos tranquilizó un poco. Pero los sonidos se comenzaron a escuchar más cerca y más cerca hasta que parecían que rodeaban el área. La verdad es que no nos dio miedo así como de algo paranormal. Más bien nos dio un miedo así como que a lo real, los coyotes. O sea, se ha sabido que hay coyotes que han llegado a querer atacar a personas. Si bien no a morderte, pero sí se ponen a la defensiva. Y pues ya, pues decidimos dormir. Traíamos una tienda de esas de acampar y pues la habían puesto cuando llegamos. Y dos de los compañeros iban a quedar a dormir en la tienda y pues los otros dos en la camioneta. Y pues ya en eso pues acomodamos rápidamente las cosas y el fuego quedó en brasas. O sea, el fuego de la carne asada, porque también hicimos una alumbrada ahí para hacer el cotorreo ya cuando oscureció. Pues bueno, todo eso quedó en brasas. Y el monte se quedó en silencio. Ya, pues la verdad es que no sé cuánto tiempo pasó. Pero en eso me despertaron unos ruidos distintos. Y estos ya no eran gruñidos. Este, no era ruido como de aves. Más bien eran voces. Y se escuchaban muy lejos. Y estas voces eran como de mujeres hablando. ¿Alguna vez has pasado así, no sé, de noche por alguna calle y ya ves que en algunos lugares, en algunos pueblos, pues se acostumbra que la gente sale a platicar ahí a la banqueta? Bueno, si has alguna vez pasado por una calle así con señoras platicando en la banqueta, ándale, así se escuchaba. Pero bueno, estas voces eran como de mujeres hablando y se mezclaban con el sonido, ¿no? Pues el sonido del viento. El sonido del viento y el típico ruido de bosque. Pues viento, ramas rozándose unas con otras, hojas. Pues ahora sí que eventualmente el sonido de un tecolote a lo lejos. Y pues ya en eso nos salimos de la tienda, ¿no? Porque se nos hizo raro. Los que estábamos ahí en la tienda de acampar. Despertamos a los que estaban en la camioneta. Y cuando volteamos a ver hacia la dirección de donde venía donde venía el sonido, o sea, salimos, volteamos hacia los árboles, por donde más o menos escuchaba el sonido de las personas, de estas señoras, y en eso, pues vimos dos puntos brillantes, suspendidos en la oscuridad, y pues no eran así como que luces blancas, más bien eran como fuego, pero estaban demasiado alto, o sea, esto era imposible. Imagínense los pinos enormes, los árboles enormes. Bueno, pues estos dos puntos brillantes estaban más o menos a la altura de las copas de los árboles. Y pues mientras estábamos tratando de entender qué era eso, una de estas luces descendió, como si se hubiera aventado del árbol, saltó. Y se vio que rebotó así como que entre las ramas y de repente, ¡pum!, se vuelve a elevar hasta el otro árbol, el árbol que estaba enfrente. Y nos quedamos así como, no manches, ¿viste eso? Y en eso, la segunda luz que estaba ahí parada, donde estaba la primera, que también salta. Y vimos que igual vuelve así como que no cae hasta el piso, o sea, se ve como que rebota, no sé si entre las ramas o en algo, y vuelve a subir hasta la punta del árbol. Híjoles, nomás de acordarme se me eriza la piel. Bueno, entonces ahí entendimos, chicos, que, que no era algo que estuviera así como que quieto, o sea, estas bolas se estaban moviendo. Y pues peor aún, comenzaban a moverse en la misma dirección en la que estábamos nosotros. Y eso que hicieron se volvió a repetir. O sea, vuelven a bajar, vuelven a brincar y vuelven a subirse a una copa de otro árbol más cerca. Entonces cada vez estaban más cerca de nosotros. Cuando nos dimos cuenta de eso, pues vámonos. Nos subimos a la camioneta rapidísimo y pues intentamos prenderla. Y no manches, que no prende. Solamente el sonido seco del motor intentando arrancar.
Y en ese momento los dos puntos empezaron a avanzar más rápido, como que se dieron cuenta que estábamos tratando de irnos. Y pues ya le dan el segundo llavazo y en eso ahora sí enciende. Y pues salimos rápido, salimos hasta quemando llanta. Y no manchen, o sea, el camino de terracería nos parecía eterno. Cuando finalmente logramos salir del terreno y miramos hacia atrás, las dos luces estaban exactamente en el lugar donde habíamos acampado. Y junto a ellas, las brasas de nuestra fogata brillaban débiles. O sea, se veían las dos bolas que eran diferentes. O sea, la fuerza de luz, o sea, es como si tuvieras dos fogatas ahí junto a las brasas. A eso me refiero. Bueno, ya pues en eso regresamos, ¿no? Al pueblo. Y pues ya nos quedamos ahí en el pueblito. Al día siguiente regresamos por nuestras cosas. Y pues, ¿qué crees? Pues todo estaba intacto. No se habían robado nada, no habían movido nada. Y tampoco se ve que se haya quemado nada. O sea, no sé qué hayan sido esas bolas de fuego, pero no quemaron nada. Si era un fuego, no sé, ustedes explíquenme qué tipo de fuego no quema nada. ¿Qué tipo de fuego se mueve entre las copas de los árboles? O sea, no estábamos entendiendo realmente lo que estaba pasando. Pero bueno, ya pues en eso regresamos, otra vez ya con las cosas en la camioneta. Y fuimos con el familiar de esta persona, el que nos prestó el terreno. Y ya pues le estábamos contando lo que pasó a los familiares. Y en eso pues se quedaron callados unos segundos. Y después nos dijeron algo que nos dejó helados. Nos dijeron, hace muchos años que no se veían dos juntas. Nos explicaron que las tlahuelpuchis pueden tomar forma como de guajolotes para acercarse sin levantar sospecha. Y que cuando alguien invade ciertos terrenos, primero intentan ahuyentarlos. Y que si no lo entiendes, se muestran. Nosotros nos fuimos. Y durante años lo contamos como una experiencia extraña. Algo que pasó cuando éramos jóvenes. Pero pues la historia no terminó aquí. En el año 2023, o sea, hace poquito, ¿qué tanto hace de eso, verdad? Pero bueno, en el 2023, uno de los que estuvo esa noche en la Malinche se convirtió en papá y tuvo una bebita hermosa. En ese tiempo, él vivía en San José, Teacalco. Es un municipio pequeño y tranquilo. Tiene calles cortas, casas pegadas unas con otras. La verdad es que no es un lugar donde pasen cosas raras. O al menos no de las que salen en las noticias. Bueno, cuando la niña tenía apenas un mes de nacida, comenzaron a escucharse sonidos así como de guajolotes en la madrugada, muy cerca de la casa. Y pues él pensó pues que era algo normal, ¿no? O sea, no le dio importancia. Porque como les decía, es un municipio pequeño. Hay personas que pues en sus patios tienen aves de corral, que gallinas, pues cóconas, no sé si las conozcan, son muy bonitas. Cóconas y pues algunos también llegan a tener incluso pues guajolotes, ¿no? Por eso no le dio importancia. Porque pues él, a final de cuentas, pensó que algún vecino tendría aves en su patio. Pero cada noche se escuchaban más cercas y eran más constantes. No era uno o dos sonidos aislados, eran varios, como si se estuvieran moviendo por la calle. Y una madrugada los escuchó prácticamente afuera de su ventana. Y esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, mientras él salía rumbo al trabajo, escuchó a dos personas hablando en la esquina. Decían que alguien había visto durante la madrugada
una bola de fuego que parecía brincar entre los techos de las casas. Y esta no era una luz fija y tampoco era como un dron. Más bien era una bola que descendía y volvía a elevarse, que parecía moverse como con intención, como si estuviera buscando algo. Y ese mismo día, sin esperar más, pues empacaron sus cosas y se fueron a vivir a la Ciudad de México. No se quisieron arriesgar. Y pues al día de hoy estamos en el 2026 y la niña está perfectamente bien, sana y fuerte, y vive con sus papás ahorita en la Ciudad de México. Pero mi amigo dice algo que siempre pues nos dejó pensando. Dice que él no piensa regresar a vivir a Tlaxcala, o por lo menos no mientras su hija siga siendo pequeña. Porque si aquella noche en la Malinche vimos dos, y hace años que no se veían dos juntas, tal vez no estaban defendiendo el terreno. Tal vez estaban buscando algo. Y tal vez nunca dejaron de hacerlo. Chicos, este relato fue compartido por un suscriptor. Él me comenta que es de ahí de Tlaxcala y que este relato que les acabo de platicar, pues le pasó a él hace ya varios años atrás, cuando él era estudiante. Me lo mandó hace varias semanas, de hecho. Ya tiene varias semanitas de esto, pero no lo había relatado porque me lo había dejado incompleto. Me lo mandó ahí por el Facebook oficial de Ecos del Camino, me lo mandó por Messenger. Me mandó así como que 3-4 mensajitos, algo pues con el inicio de la plática, ¿no? Y pues yo le respondí que lo iba a checar y le mandé mensajitos, ¿no? Pero que me lo dejó incompleto. Y hasta apenas hace poquito me dijo que pensó que me lo había terminado de platicar. Y le dije, no, me la dejaste incompleta. Y pues ya en eso me siguió escribiendo y ya me terminó de relatar bien la historia. Y pues me tardé un ratito, ¿no? Porque como me la dejó así como que pláticas en varios mensajes de Messenger de las pláticas, ¿no? Ya te la sabes, ¿no? Mandas un mensaje, tú le respondes, bla, 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 bla. Entonces me tuve que meter a Messenger y organizar bien esa historia para podérselas platicar bien. Y pues nomás me dijo que no dijera su nombre tampoco porque no quiere que la gente lo ubique realmente. Nada más pues sí me dijo que podía mencionar ahí a la Malinche y pues el pueblo donde vivía esta persona al final, que es San José Teacalco. Por cierto, chicos, si alguien de San José Teacalco me está escuchando, saludos hasta San José Teacalco. Y pues bueno, chicos, esto fue Ecos del Camino. No olviden suscribirse si les gusta este tipo de contenido, chicos. Suscríbanse para que este canal crezca. Y pues cada martes a las 10 de la noche van a tener una historia nueva fresquecita para que se duerman calientitos. Y pues voy a ir tratando de mejorar la calidad de los audios y de los videos, chicos. Ustedes tranquilos, esto va a mejorar. Apenas estamos arrancando, chicos. Tenemos apenas un mes y medio aproximadamente con este canal. Y pues esperemos que siga creciendo, ¿verdad? La verdad yo he visto que he tenido buena aceptación por parte de ustedes. Algunas personas me han comentado por ahí en los videos, otras personas me han dejado sus likes. Y también me he dado cuenta que algunos de ustedes los han estado compartiendo. Saludos, chicos. Si este canal llega a crecer arriba de 5,000 personas, pienso meter una segunda sección en la que pues voy a empezar a tratar de invitar personas, de preferencia algunos de mis suscriptores. Pudiera ser tú el siguiente. Una pequeña sección donde podamos platicar en vivo y hacer pues en vivo, ¿no? Grabar estas sesiones y subirlas después, pero así donde ustedes me platiquen directamente pues sus historias y que estén interactuando directamente conmigo. Ya si ustedes quieren salir con su rostro, pues sin problemas. Si quieren que lo censuremos el rostro, censuramos el rostro o les prestamos una máscara o algo. A ver qué se nos ocurre. Pero yo creo que estaría chido tener un segundo video a la semana, como los viernes. Un viernes por la noche.
y hacer así este tipo de sesiones, ¿no? La verdad sí estaría muy padre para todos. Bueno, yo sé que algunos son de otros estados porque ya me han estado mandando un mensajito que de Monterrey, que de Veracruz. En este caso esta persona fue de Tlaxcala y la verdad es que me da mucho gusto que estos videos les estén llegando a todo el mundo. Bueno, ya para no hacerla más larga, saludos a todos y buenas noches. Suscríbanse, chicos.